Una palabra muy utilizada en la Biblia es la palabra santo, o en su femenino, santa. Es así, por ejemplo, que a la tercera persona de la Trinidad, ¿cómo le llamamos? Espíritu Santo. Hay muchas expresiones con santo o santa en la Biblia. Por ejemplo, hablamos de tierra santa, y también esta es una expresión que está en la Biblia. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar donde estás, tierra santa es. También aparece la palabra santo también cuando se refiere a la nación de Dios, al pueblo de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se refiere al pueblo de Dios como nación santa. Y también cuando se nos habla de Jerusalén, en la palabra de Dios, se refiere muchas veces a Jerusalén como la ciudad santa de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 2, se habla de las santas escrituras, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a la palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo 2:8 se nos dice que tenemos que alabar a Dios ¿cómo? Elevando manos santas. Esto no tiene nada que ver con los que hacen los milagreros, que aparentemente hacen milagros, ¿no? Manos santas son las manos de los hijos de Dios, de los santos, porque la Iglesia dice que los hijos de Dios son santos porque son separados para Dios. Y así podríamos seguir con una lista de cosas a las que la palabra de Dios, a las que la Biblia llama santas. Pero a pesar de que hay tantas cosas que la Biblia llama santa o santo, hay algo que la Biblia no llama santa y nosotros le decimos santa. Por ejemplo, la Santa Cena. En la Biblia no aparece la expresión Santa Cena. Sin embargo, nosotros muchas veces decimos, vamos a participar de la Santa Cena. No quiere decir que esté mal la expresión, simplemente que en la Biblia la expresión que se usa es Cena del Señor. La Biblia lo llama Cena del Señor. A mí me gusta más decir Cena del Señor para decir como dice la Biblia, pero no está mal decir Santa Cena, porque también es algo santo, es algo que hacemos para el Señor. Ustedes saben que la Cena del Señor, o Santa Cena, es uno de los dos ritos que enseña la palabra de Dios que tenemos que tener los cristianos. Hay solo dos ritos o dos ceremonias que tenemos que hacer los cristianos. Uno es la Cena del Señor y otro es el bautismo. El bautismo surge de Mateo capítulo 28, cuando Jesús le deja sus últimas enseñanzas a los discípulos y su último mandato a los discípulos, y le dice, id por todo el mundo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que ahí tenemos cuál es la primera ceremonia que tenemos que seguir los cristianos, el bautismo. Y está claro en la forma en que lo dice Jesús, bautizándolos. Esa expresión, bautizándolos, implica que la forma que hay que bautizar es por inmersión. La persona tiene que meterse totalmente en el agua. Y cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está enseñando cómo debemos hacer ese acto. Por eso nosotros cuando bautizamos decimos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro rito del cual vamos a hablar hoy es la Cena del Señor. El apóstol Pablo llama de esta manera a la Santa Cena o a la Cena del Señor. ¿Y de dónde lo sacamos esto? Bueno, lo sacamos de Lucas capítulo 22. ¿Y por qué decimos que es algo que nos mandó a hacer el Señor? Porque en Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces entendemos que es algo que tenemos que hacer. Tenemos por un lado el bautismo y por otro lado la Cena del Señor. Estas son las dos cosas que el Señor nos manda hacer, las dos ceremonias que el Señor nos ordenó hacer a los cristianos. Bautizar a los que creen en su nombre, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz a través de la Cena del Señor. Ustedes saben que la Biblia habla
nos cuenta de muchas cenas en las cuales participó Jesús o muchas comidas en las cuales participó Jesús. Por ejemplo, Jesús participó en las bodas de Caná. Jesús también participó en una comida en la casa de Simón el leproso. Jesús también comió en la casa de María y de Marta. Pero no nos mandó que nos acordemos de ninguna de estas comidas en las cuales participó Jesús. Pero sí nos manda que recordemos esa última cena que tuvo con sus discípulos. Por eso esta cena es tan especial. Y el apóstol Pablo habla de esta cena en sus cartas, nos enseña cómo tenemos que hacer la cena del Señor, nos enseña cómo tenemos que implementarla y nos hace algunas consideraciones importantes al respecto. Y todo esto está en 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23. Y dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús quiere que celebremos la Santa Cena o la Cena del Señor en memoria de Él. Dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de lo que yo voy a hacer en la cruz. Hagan esto en memoria de lo que va a sufrir mi cuerpo. Hagan esto en memoria de esa sangre que va a ser derramada en la cruz por vuestros pecados. Hagan esto en memoria del nuevo pacto que Dios está haciendo con la humanidad. La Cena del Señor entonces es una forma de recordar ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Jesús no dijo: recuérdenme con una cruz colgada en el pecho. Jesús no dijo: recuérdenme con un crucifijo. Ni siquiera dijo: recuérdenme poniendo una cruz en el templo. Dijo: recuérdenme participando de la Cena del Señor. Ahora, no quiere decir que esté mal que tengamos una cadenita con una cruz en el pecho. La cruz nos identifica a los cristianos, a los hijos de Dios. Siempre digo la cruz vacía, no el crucifijo, ¿no? Porque el crucifijo se queda por la mitad. El crucifijo nos habla de la muerte de Cristo, pero la cruz vacía nos habla de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces no está mal recordar también a Cristo con una cruz, poner una cruz en el templo para embellecer el templo, para identificarnos con Jesucristo, pero el Señor dice que lo recordemos participando de la Cena del Señor. Entonces el Señor nos mandó participar de esta ceremonia, de la cena. Esa última cena de Jesús con sus discípulos fue una cena muy especial para Jesús, porque fue la cena más cercana a su sacrificio y fue la cena en la que Dios declaró a través de su Hijo cuál iba a ser el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y en esa cena Jesús marca dos cosas para recordar: su cuerpo, que sufrió por nosotros, y su sangre, que limpia nuestros pecados. Esa cena no solamente tiene un significado para recordar la muerte y la sangre de Cristo, sino que es algo que muestra la comunión de Cristo con sus hijos y que muestra la comunión de Cristo con sus discípulos. Ustedes saben que en la Biblia las cenas nos hablan de comunión, de amistad, de relación entre las personas. Por eso cuando la Biblia habla de nuestra reconciliación con Dios, lo hace a través de una cena. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo dice: yo estoy a la puerta de la vida de las personas y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, ¿y qué voy a hacer? Cenaré con él. Porque la cena es una demostración de amistad, es una demostración de unión, es una demostración
de estar juntos, es una demostración de comunión uno con el otro. Podría haber dicho, entraré a Él y me quedaré con Él, pero dice, entraré a Él, con Él, y cenaré con Él. La palabra cena para los cristianos implica comunión, y cuando estamos hablando de la cena del Señor implica comunión con el Señor. Cuando abrimos esa puerta dice que va a cenar con nosotros. El que abre su corazón para acercarse a Cristo es como abriera la puerta de su casa para recibir al Señor y para tener esa comunión con el Señor, cenar con Él. Cristo entonces representa esa comunión, esa amistad con nosotros a través de la cena. No dice desayunar juntos, no dice almorzar juntos, sino habla de cenar juntos. La cena del Señor tiene un significado de comunión especial con Cristo. Es una forma de mostrar nuestra cercanía a Cristo. Por eso la cena del Señor es algo que tenemos que esperar los hijos de Dios. Es algo que tenemos que anhelar los hijos de Dios. Es algo que tenemos que querer de participar de ella. Todos aquellos que hemos abierto nuestra puerta a Cristo, la puerta de nuestro corazón a Cristo, debemos acercarnos a Él y querer participar de la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor entonces para Cristo tiene ese significado de estar juntos, de celebrar juntos, de estar en comunión con el Señor. Ahora, la cena del Señor también tiene un significado especial para el mundo. En 1 Corintios 11, en el versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo dice que cuando participemos de la cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Evidentemente nosotros no le damos un énfasis a la muerte de Cristo cuando participamos de la cena del Señor. Yo recuerdo reuniones en las cuales hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo, más bien en Semana Santa, en Pascua, pero no especialmente cuando participamos de la cena del Señor. Pero lo que está bien claro que el participar de la cena del Señor es comprometerse a testificar de Cristo. El participar de la cena del Señor tiene que comprometernos a cada uno de aquellos que participamos a compartir la palabra de Dios con aquellos que aún no conocen a Cristo, a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no han dado ese paso de fe. Si hoy vas a participar de la cena del Señor, tenés que tomar el compromiso de compartir la palabra del Señor con otras personas. Por eso, cuando hablamos de estos temas, siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le testificaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste la palabra de Dios? Queridos, los hijos de Dios tenemos el compromiso de compartir la palabra del Señor con otros. En Marcos capítulo 16, en el versículo 15, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, y los discípulos de Cristo hoy somos nosotros. O sea que esto el Señor nos está diciendo directamente a cada uno de nosotros. Y Dios nos dio esta responsabilidad a nosotros que somos sus hijos, la responsabilidad de evangelizar, la responsabilidad de ayudar a otros a volver a Cristo. El participar de la cena del Señor nos recuerda esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Hace unos años, hablando de esta responsabilidad, un hermano me decía que nadie te pueda acusar de no haberle compartido la palabra de Dios o el mensaje de salvación. Que nadie pueda acusarte. Esteban a mí no me habló de Cristo, Esteban me conocía. Esteban, conversamos muchas veces de muchos temas, pero nunca me habló del amor de Dios, de la salvación, del plan de salvación de Dios. Y Dios quiera que a ninguno de nosotros nunca nos pueda acusar nadie de haber hablado con ellos, de haber tenido una relación y no haberles compartido la palabra
de Dios. Si tenés familiares que no creen, alguna vez les tenés que hablar del Señor. Si tenés compañeros de trabajo, alguna vez les tenés que dar tu testimonio. Si tenés vecinos y tenés cierta confianza con ellos, por lo menos una vez le tenés que compartir un calendario de la buena semilla, o hablarles del Señor, o decirles que vas a la iglesia porque el Señor cambió tu vida. De alguna manera tenés que compartir la palabra del Señor. Saben que hace unos años atrás, todas las semanas iba a visitar a una señora que estaba internada en una casa de salud para rehabilitarse de una enfermedad muy grave que tenía. Y era una persona de un nivel intelectual muy, muy alto. Ella era contadora y era contadora de importantes empresas del país. Pero ella había sido atea durante toda su vida. Toda su vida había sido atea. Pero ante esta enfermedad grave que padecía, me pidieron que fuera a visitarla. Y bueno, empecé a visitarla, una vez por semana iba. Y ella en un momento abrió su corazón a Dios. Y todas las semanas le llevaba un libro para que ella pudiera crecer espiritualmente. Y todas las semanas le dejaba un desafío. Y en una de esas semanas le dejé el desafío de compartir su fe con alguien. Y a la semana siguiente, cuando la fui a visitar, le pregunté, bueno, ¿compartiste tu fe con alguien? Y me dice, sí, hablé con mi hermano. El hermano también era una persona muy preparada intelectualmente, una persona muy de cargos importantes. Y me dice, le hablé de Cristo a mi hermano. Dice, pero él me dijo que ya se había dado cuenta que algo estaba pasando, porque yo estaba encarando la enfermedad de otra manera. Sí, siendo los dos ateos de toda la vida, con una crianza atea de parte de los padres, con una cultura atea, ella aceptó a Cristo y su hermano se dio cuenta, por la actitud de ella ante una enfermedad, que algo estaba sucediendo en su vida. Si estás viviendo la vida cristiana como la debes de vivir, los que están alrededor tuyo se dan cuenta. Se dan cuenta que sos distinto. Se dan cuenta que no participas de ciertas cosas. Se dan cuenta de que tu vocabulario es distinto. Se dan cuenta de tus actitudes. Eso es lo que te abre la puerta para hablarles de Cristo a los demás. Hay que animarse a testificar. Es mucho más sencillo de lo que pensás. Y es muy necesario, es imprescindible. Y es la responsabilidad de cada hijo de Dios. Para el mundo, entonces, la cena del Señor es el compromiso que tenemos los hijos de Dios de testificar. Pero la cena del Señor también tiene un significado especial para nuestra propia vida, para mi vida, para tu vida, tiene un significado especial. Dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La cena del Señor es una instancia de autocontrol. Es un momento para examinarse a uno mismo. Por eso nosotros, antes de participar de la cena, en la semana mandamos un mensaje, que seguramente lo recibieron todos por WhatsApp. Esta semana vamos a participar de la cena del Señor. Este domingo vamos a participar de la cena del Señor. No ponemos revisa tu vida, le ponemos prepara tu vida, prepara tu corazón para participar de la cena del Señor. Es que cada uno de nosotros nos tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Miren, los cristianos siempre tenemos que revisar nuestra vida. Si es que hay alguna cosa que estamos haciendo que no le agrada a Cristo, si hay alguna cosa que no le agrada a Dios,
si estoy cumpliendo con mis responsabilidades ante Dios, si estoy cumpliendo con mis responsabilidades ante mi familia, si estoy cumpliendo con mis responsabilidades ante la iglesia, si estoy cumpliendo mis responsabilidades como ciudadano, si estoy dando un buen testimonio, si hay pecados en mi vida que no confesé y que tengo que confesarlos delante de Dios y apartarme de ellos. Siempre tenemos que evaluarnos los hijos de Dios. Pero la Santa Cena nos invita, la Cena del Señor nos invita a revisar en profundidad nuestra vida. Es interesante que el apóstol Pablo dice que tenemos que probarnos a nosotros mismos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hubiera sido mucho más fácil probar a los otros. A mí me gustaría probar a Javier, probar a Nuri, a ver cómo andan y decirle esto está mal, tenés que cambiar esto, mirá José lo que hiciste. Hubiera sido mucho más agradable que el Señor nos pusiera eso, pero el Señor dice que me tengo que probar a mí mismo. A veces pasa que somos muy severos en probar a nosotros y somos muy blandos cuando nos probamos a nosotros mismos. Lamentablemente nos tenemos que probar a nosotros mismos. Evidentemente, cuando hay pecados que los conocen los demás, porque son pecados que se ven, todos se dan cuenta que hay algún pecado en la vida. Y bueno, a veces los hermanos nos amonestan sobre esos pecados, los líderes de la iglesia nos hablan de las responsabilidades, nos aconsejan. Pero a veces hay pecados que nadie los sabe. A veces hay pecados que los conozco yo y Dios. Hay pecados que son totalmente ocultos a los ojos de los demás. Hay situaciones que no son públicas y que sabemos que están mal delante de Dios y que no le agradan a Dios. Son esos pecados que conocemos solo Dios y yo. Dios sabe todas las cosas y yo porque soy el que los cometí. Y ahí tengo que examinarme a mí mismo. Y tengo que pedir perdón por esos pecados delante de Dios, confesarlos delante de Dios, pedir perdón y apartarme de esos pecados. Y si es necesario, buscar ayuda en hermanos de la iglesia por esos pecados. Algunos a veces dicen, bueno, no voy a participar de la cena del Señor porque hay tal pecado en mi vida. La Biblia no dice que no debemos de participar de la cena del Señor. La Biblia dice que tenemos que participar y antes solucionar esos pecados. El tema no es participar, porque no sirve de nada no participar de la cena porque no solucioné un problema con otra persona. No sirve de nada. No participo de la cena, pero al otro día estoy igual. No cambió nada en mi vida. Es buena la sinceridad de decir, hay algo que está mal en mi vida, pero no es bueno no solucionarlo, porque ahora sé que hay algo que está mal en mi vida y no estoy dispuesto a solucionarlo. Es peor que antes. Los errores que uno comete en la vida es bueno reconocerlos, pero no sirve de nada reconocerlos y seguir sin solucionarlos. Esa sinceridad de decir, hay cosas que están mal en mi vida, no voy a participar de la cena. Esa sinceridad de reconocer, sin cambiar de actitud, lo único que hace es crearme una falsa idea de bienestar moral. Y es totalmente falso esto. Me siento bien porque reconozco, pero espiritualmente delante de Dios no solucioné nada. La cena del Señor para mi vida es una instancia de examen, es una instancia de control, es una instancia de mirar qué es lo que está mal para corregirlo y presentarme delante de Dios como un obrero o como un hijo de Dios aprobado, como dice la Biblia. Por último, la cena del Señor y la iglesia. La cena del Señor también tiene un significado especial para la iglesia.
En 1 Corintios 11:33 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo escribe esto y lo hace porque los cristianos de la iglesia de Corinto querían celebrar la Cena del Señor, querían hacer esta ceremonia, pero no lo estaban haciendo como realmente lo debían hacer. Quizás no tenían claro cómo se debía hacer, quizás no tenían un orden para hacerlo. Entonces empezaron a reunirse para cenar y quizás lo tomaron como una cena común y corriente. Entonces allí dice el apóstol Pablo que uno llegaba antes y tenía hambre y comía, y después llegaba otro y cada uno parecería como que traía su comida y comían, pero no lo hacían en unidad. Entonces se fue desvirtuando eso que ellos le llamaban la Cena del Señor. Y eso fue creando conflictos dentro de la iglesia. No lo hacían todos juntos, no lo tomaban como un tema espiritual, sino que la Santa Cena se había transformado en un juntarnos a comer y nada más. Y de alguna manera el apóstol Pablo les dice que la Cena del Señor no es una comida para satisfacer el hambre, sino que es una ceremonia para recordar a Cristo. No es una comida para satisfacer el hambre. Por eso les dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Porque no es esta comida para satisfacer el hambre, sino que es un tema espiritual, es un evento espiritual. Este trozo de pan que vamos a comer no le va a sacar el hambre a nadie, hasta capaz que le da más hambre todavía. Funciona tipo aperitivo, pero sí lo que nos permite hacer este trozo de pan es honrar a Dios, celebrar la cena, cumplir con lo que el Señor nos mandó hacer. Para la iglesia, la Cena del Señor es el momento de recordar juntos, como una unidad, como el cuerpo de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Es un tiempo para presentarnos juntos delante de Dios. El valor espiritual de la Cena del Señor no está dado ni por el pan ni por el fruto de la vid. El valor espiritual está dado por Cristo y por el valor que le da a Él. Por todo esto, la Iglesia invita a participar de la Cena del Señor a personas que son miembros de la Iglesia, los que entregaron su vida a Cristo, los que entregaron su vida a Dios, los que fueron bautizados, aunque no hayan sido bautizados en nuestra iglesia, aunque hayan sido bautizados en otra iglesia, pero lo hicieron de una forma bíblica, teniendo entendimiento de las cosas que están bien y que están mal. ¿Qué pasa con aquellos que son hijos de Dios pero todavía no se han bautizado? Y yo lo que les digo es que se pongan como meta el bautismo. Que una de las cosas que usted tiene que hacer como cristiano, como hijo de Dios, es bautizarse, es un paso de fe, es un paso de crecimiento. Y después lo vamos a invitar también a participar de la Cena del Señor. Pero primero es necesario dar ese paso de crecimiento para poder crecer espiritualmente y para formar parte de la iglesia. Todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que proponernos primero bautizarnos y después participar de las otras cosas de la iglesia. 4 significados, entonces, de la Cena del Señor. Para Cristo, cuando estamos participando de la Cena del Señor, le estamos mostrando a Jesucristo nuestra comunión y nuestra cercanía con Él. Para el mundo la Cena del Señor es nuestro compromiso de testificar de Cristo. Para mi vida, la Cena del Señor es un tiempo de revisar mi vida y de corregir lo que está mal. Y el significado para la iglesia es que la Cena del Señor es el momento de recordar juntos lo que Cristo hizo por nosotros. Es un tiempo de presentarnos unidos delante de Él. Queridos, la Cena del Señor es algo muy importante. Es una de las pocas cosas de las cuales Cristo nos dice que participamos ahora
y vamos a participar en el futuro. Saben que la cena del Señor tiene futuro. En Lucas capítulo 22, Jesús, cuando fueron a cenar en esa última cena con sus discípulos, en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 15, les dice: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». El Señor dice que otra vez vamos a participar de la cena, otra vez vamos a participar de la Santa Cena, y eso va a ser en el futuro. Y ahí todos los que entregaron su vida a Cristo, hayan sido bautizados o no, todos aquellos que hayan abierto su corazón a Cristo, van a participar de esa cena. ¿Tienen expectativa de participar de esa cena? ¿Desean participar de esa cena? Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, «Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un día todos los hijos de Dios vamos a estar en el cielo y vamos a estar participando de las bodas del Cordero. Vos y yo vamos a estar allí en el cielo con todos los hijos de Dios, desde el primer cristiano, el primero que aceptó a Cristo como su Salvador, hasta el último. Y saben que yo no sé si nosotros estamos esperando ese gran día, pero Cristo dice que Él sí lo está esperando. Cristo está esperando ese gran día. Y así como esperaba, dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Así como esperaba esa Pascua, también está deseando estar con nosotros en aquel momento y estar participando de aquella gran cena. Vos y yo vamos a participar de esa multitud que va a estar delante de Cristo, participando de esa cena. Vos y yo vamos a estar participando con esa multitud que va a estar delante de Cristo, participando de la gran cena. Amén. Amén. Que así sea, que cada uno de nosotros podamos estar ese día delante del Señor.